¿Has pensado alguna vez sobre cómo el cristianismo, una religión que surgió como un grupo diminuto y perseguido, logró transformar radicalmente los cimientos culturales y morales en gran parte del mundo? Hablamos de una fe que en sus inicios fue no solo marginal, sino abiertamente despreciada, considerada por muchos como una superstición absurda, incluso una amenaza al orden social, como algo que nació tan frágil entre los márgenes del Imperio Romano consiguió resonar con tanta fuerza que hoy su eco define nuestros valores ético-morales y muchas cosas más. Bienvenidos a El Pisein Podcast para la gloria de Dios. Si te gusta este contenido, síguenos y compártelo. Comencemos. ¿Qué hizo que el cristianismo desafiara a los dioses paganos y con el tiempo moldeara el alma de toda una civilización? La respuesta, como veremos, es una historia que desafía toda lógica y merece ser analizada. ¿Qué tenía de especial el cristianismo? ¿Qué hacía que esos cristianos fueran tan distintos, tan fuera de lo común para los romanos, que los miraban como si vinieran de otro planeta en medio de ese imperio tan vasto y poderoso? Y lo más curioso es que esas cosas que a los romanos les parecían raras, incluso extravagantes, son las mismas que sin que lo notemos del todo han moldeado nuestra forma de ver el mundo hoy. Pero para entender por qué el cristianismo era tan único, primero tenemos que meternos en la cabeza de los romanos y ver cómo vivían ellos la religión o la religio, como solían llamarla. No se parecía en nada a lo que hoy imaginamos cuando hablamos de religión. Para ellos, la religión no era algo que llevabas en el corazón, como una creencia personal que te define. No, era más bien un deber, algo que hacías porque eras parte de la sociedad. Era como un contrato con los dioses para mantener todo en orden, que las cosechas salieran bien, que el imperio prosperara, que la vida siguiera su curso sin problemas. Adorar a los dioses era una forma de decir: estoy con el equipo, soy leal al imperio. Por eso todos tenían que honrar a los dioses locales, a los grandes dioses del estado como la diosa Roma, e incluso a los emperadores que después de muertos eran elevados a la categoría de divinidades. Era un acto público, una manera de mostrar que estabas comprometido con el bienestar de todos, casi como un ritual cívico. Y en medio de ese panorama llegan los primeros cristianos, los cuales no encajaban para nada en ese molde. No tenían templos impresionantes con columnas de mármol, ni estatuas talladas de dioses, ni sacerdotes con túnicas ostentosas como los romanos estaban acostumbrados a ver. Para ellos, esos dioses que todos adoraban no eran dioses de verdad, sino ídolos vacíos, y hasta los veían como demonios. Imagínense lo que era soltar una idea así en una sociedad donde todo giraba alrededor de esos cultos. Eso nos muestra que no solo estaban en desacuerdo, estaban rompiendo completamente con la religión romana. Negarles poder a esos dioses les sirvió a los cristianos para que los llamaran ateos, una palabra que en ese tiempo era un insulto, casi como acusarlos de traicionar al imperio y poner en peligro su estabilidad. Pero no era solo que rechazaran a los dioses romanos lo que los hacía diferentes. Su relación con Jesús era algo que nadie había visto antes. No solo creían en un solo Dios, sino que también adoraban a Jesús como si fuera divino,
poniéndolo al mismo nivel que Dios, y eso era algo revolucionario, un giro que el mundo romano no podía ni empezar a entender. Para los cristianos, Jesús no era solo un maestro sabio o un profeta inspirador, era el Hijo de Dios, tan divino como el Padre. Eso se notaba en todo lo que hacían. Bautizaban en su nombre, oraban a Dios a través de él, vivían con él en el centro de todo. Hay un pasaje en Romanos 10, 9, 13 que lo resume perfecto. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Para ellos, reconocer a Jesús como Señor no era solo una frase bonita, era el fundamento de su vida. También estaba su amor por los textos sagrados. Las comunidades cristianas se juntaban para leer y estudiar los escritos, especialmente las cartas de Pablo, que no eran simples notas entre amigos, sino que las veían como escrituras sagradas. En una época donde casi todo se pasaba de voz a voz, esto era algo rarísimo. Muy pronto empezaron a armar su propia colección de textos, lo que hoy conocemos como el canon. En 2 de Pedro 3, 15 al 16, por ejemplo, se decía que las cartas de Pablo eran tan importantes como las escrituras del Antiguo Testamento. Y luego vinieron los evangelios, esos 4 relatos sobre la vida y ministerio de Jesús. Estos textos eran su manera de guardar su fe, de asegurarse de que lo que habían vivido con Jesús no se perdiera con el tiempo. En un mundo donde la memoria oral era la norma, esto lo hacía destacar como un faro en la oscuridad, pero no solo era para conservarlos, esos escritos unían a la comunidad, les daba algo que estudiar juntos, que discutir, que enseñar y sobre todo llevaban su mensaje a lugares lejanos, a gente que nunca había visto a un apóstol en persona. La palabra escrita fue como un puente que ayudó al cristianismo a cruzar fronteras. Es maravilloso lo que unas páginas pueden lograr. Los primeros cristianos no se quedaban callados frente a cosas que los romanos veían como normales, como abandonar bebés no deseados, los juegos de gladiadores o la falta de límite en la moral sexual. Los juegos, por ejemplo, eran algo salvaje, personas obligadas a matarse entre ellas solo para que la gente se entretuviera. Para los romanos era una tarde de diversión, un evento para socializar y apostar, pero los cristianos lo veían como una crueldad intolerable. En vez de aplaudir desde las gradas, ellos preferían estar en las calles ayudando a los pobres, cuidando a los enfermos, acompañando a los que sufrían. No era solo una creencia, era una forma de vivir que chocaba de frente con el mundo a su alrededor. Y claro, eso generaba de todo. Algunos los miraban con desprecio, otros con curiosidad y algunos hasta con admiración. Vivir como cristiano en esos días no era fácil. Se reunían a escondidas en casas o en las catatumbas, estos túneles oscuros bajo la tierra que usaban como cementerios, pero que también eran su refugio. Ahí, entre paredes húmedas y sombrías, oraban, meditaban en las escrituras y compartían. Se sentían a salvo por un rato. Imaginen lo que era despertarse cada día sabiendo que podían descubrirte, arrestarte, torturarte o algo peor. Era una vida dura, llena de miedo, pero también de una fuerza que no tiene explicación, también conocida como la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque aunque todo estaba en su contra, la comunidad no paraba de crecer. ¿Y por qué sucedía esto? Su solidaridad, se cuidaban unos a otros, compartían lo que tenían, se aseguraban de que nadie quedara solo.
El amor al prójimo no era solo un bonito sermón, era algo que ponían en práctica todos los días y eso los hacía imparables. No vivían en monasterios como después harían algunos, pero tenían un sentido de familia, de pertenencia que los sostenía como un abrazo en medio de la tormenta. Y lo más increíble es que las persecuciones, en lugar de destruirlos, los hacían más fuertes. Cuando uno de ellos moría por su fe, no era el final, era un comienzo. Esos mártires se convertían en ejemplos, en héroes que inspiraban a otros. Como dijo Tertuliano en el siglo II, la sangre de los mártires es la semilla de nuevos cristianos. Cada muerte era un grito silencioso de su fe, una chispa que encendía algo en los que miraban desde afuera. También cuidaba mucho la vida familiar, promoviendo cosas como la monogamia y la fidelidad, que no eran la norma en la sociedad romana. Y aunque no todo era perfecto, había jerarquías y desigualdades entre hombres y mujeres. Las mujeres tenían un lugar más activo que en otros lados, participaban en las reuniones, enseñaban, ayudaban a esparcir el mensaje. Era un paso adelante, algo nuevo para ese tiempo. Pero su visión iba más allá de la familia. Para ellos todos eran iguales ante Dios, ricos, pobres, esclavos, libres, no importaba. Eso era un golpe directo a la sociedad romana, donde tu lugar en la escalera social lo definía todo. Los cristianos decían, no, aquí todos somos hermanos, hijos del mismo Padre. Esa idea de igualdad fue como una semilla que con el tiempo crecería y cambiaría el mundo. Y no se quedaba ahí, también amaban el conocimiento, leían las escrituras, discutían ideas, buscaban la verdad con una pasión que no era común. En una época donde la educación era para unos pocos privilegiados, ellos la abrieron a todos. Ese amor por aprender dejó una huella enorme, como una ventana que se abrió al Renacimiento, a la Ilustración, a todo lo que vino después. El cristianismo primitivo no solo cambió cómo se vivía la fe. Esto es el Pisain Podcast. Continuamos. Entonces, ¿cómo pasó esta fe nacida en un rincón olvidado del Imperio Romano a convertirse en una de las religiones más grandes del mundo? Es una pregunta que no tiene una sola respuesta, pero lo que hemos visto nos da pistas. Su rechazo a los dioses romanos, su amor por Jesús, su ética tan estricta, todo eso era extraño, incluso peligroso en su tiempo, pero su mensaje, basado en el amor a Dios y al prójimo, tocaba algo profundo en la gente. En un mundo lleno de desigualdad y vacío, el cristianismo ofrecía esperanza, un sentido de justicia y compasión que brillaba como luz en la oscuridad. Sus comunidades tan unidas y solidarias eran un imán para los que se sentían solos o perdidos. Los textos como las cartas de Pablo y los evangelios llevaron su voz a lugares lejanos, mientras una organización sencilla pero efectiva les daba una mejor estructura. Y las persecuciones, aunque eran brutales, no los frenaban. Al contrario, cada mártir que moría era una prueba de cuánto creían, una historia que se contaba y se repetía. Sufrir por su fe era como caminar el mismo camino de Jesús, y eso los llenaba de fuerza, hasta que en el siglo IV, con el Edicto de Milán, todo cambió. Dejaron de ser perseguidos y el cristianismo se volvió la religión oficial del imperio. Con el apoyo del poder creció aún más rápido, pero creo que su verdadera fuerza estaba en lo que ya traían consigo, un mensaje que hablaba al corazón, que ofrecía salvación y amor sin importar quién fueras. Ese mensaje cruzó fronteras, generaciones y llegó hasta nosotros. Hoy el cristianismo sigue vivo, han habido cambios a través de los siglos, pero esos valores de amor, justicia y verdad todavía siguen latiendo.
ha dejado una marca en nuestra cultura, en cómo vemos el arte, la moral, incluso la política. Aunque el mundo religioso es tan diverso, el cristianismo sigue siendo único y relevante. La figura de Cristo no se compara con ningún otro líder religioso. Sus palabras, la obra que hizo con su muerte y resurrección, pensando en los seres humanos, no ha sido hecha por ninguna otra deidad. Los otros dioses esperan sacrificios. El Dios cristiano se rebajó como humano y se sacrificó. Demos gracias a Dios por habernos librado del pecado y mostrarnos la mayor prueba de amor. Cristo cambia vidas. Una vez le sigues de corazón, no vuelves a ser el mismo. Por lo mismo, no es de extrañar que los primeros cristianos estuvieran dispuestos a cualquier cosa por su Dios, el cual los había transformado por medio de su Santo Espíritu. Gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en un próximo episodio.